Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 95. El alejamiento de Dios trae consecuencias terribles y nos hace descender cada vez más en el pecado. El pecado más grave es alejarnos de Dios. Las historias mostradas en estos 3 capítulos contienen amplias enseñanzas para nuestra vida espiritual, y es difícil dejar algunas de estas fuera de nuestro estudio, pero tenemos por ahora el tiempo y el espacio reducido para tratarlas, así que me centraré en una de ellas. Lot, el sobrino de Abraham, se había asentado en la comarca de ciudades perversas como lo eran Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Nos cuenta la narración anterior que cuando se separaron Abraham y Lot, este fue atraído por la prosperidad y las facilidades que le proporcionaban Sodoma, ya que ésta estaba ubicada y posesionada envidiablemente en un lugar geográfico que le permitía ser tan hermosa como lo era el huerto del Edén, y ahí fue donde se dirigió Lot. Pero no solo eso, nuestra historia dice que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta, lo que indicaba que estaba comprometido con esta ciudad, puesto que según las costumbres de aquellos pueblos, quienes se sentaban a las puertas eran una especie de jueces y consejeros. Hasta aquí podemos ver una progresión en el acercamiento de Lot hacia la destrucción que se avecinaba. En los capítulos anteriores vemos que primero vio Lot hacia Sodoma cuando él y Abraham propusieron separarse. Y luego dice que Lot fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Y después vemos a Lot ya viviendo en Sodoma misma. Y ahora Lot está sentado en la puerta, siendo parte del liderazgo de esta ciudad. Nos parecería increíble que muchos creyentes pudiesen llegar a estados de pecaminosidad impensables, pero el hecho es que cada vez que te alejas sistemáticamente de Dios, te acercas más a este mundo y a su sistema pecaminoso. Y esto se evidencia todavía más hasta qué punto la degradación espiritual de Lot se estaba llevando a cabo. Cuando precisamente estos ángeles posaron en la casa de Lot y cuando los perversos de Sodoma se juntaron para cometer actos sexuales pecaminosos en contra de ellos, Lot les ofrece sacarle a sus hijas para que lo que pensaban hacer con estos varones se los hicieran a ellas. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto había llegado Lot para ofrecer a sus hijas? ¿Quién de nosotros haría tal cosa? Nos parece inconcebible. Ahora bien, no solamente Lot sufrió esta degradación espiritual, también fueron afectadas, por supuesto, su familia, porque tenemos que recordar que nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que también trasciende y alcanza a los que están cercanos a nosotros. La esposa de Lot también se había arraigado en aquella ciudad, de tal forma que cuando vio que se perdía todo aquello que habían acumulado, porque no olviden que Lot era muy rico y quizás las riquezas se habían aumentado mucho más en aquella ciudad. Y cuando ellos salieron apresuradamente con sus 2 hijas, la orden fue que no miraran hacia atrás. Y eso no significaba necesariamente que de pronto, por una causa fortuita o accidental, lo hicieran, sino que estaba hablando de que no anhelaran ni se compungieran por lo que estaban perdiendo. Pero la esposa de Lot miró atrás. La frase, en su sentido original, significaba que se quedó o que intentó regresar. Así entonces se convirtió en una estatua de sal. Pero también las hijas fueron afectadas espiritualmente. Su sensibilidad moral era desastrosa. Cometieron un acto incestuoso con su padre, autoengañándose, diciendo que ya no podían tener hijos, puesto que no había quedado ningún varón en la tierra, a pesar de que habían estado algunos días en la ciudad de Zoar
donde habían huido después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia de Lot culmina con este evento triste y lamentable. Pero hay un pasaje del Nuevo Testamento que Pedro menciona acerca de Lot y nos dice que Lot era justo y que se afligía cada día con los actos nefastos de aquellas ciudades. Por ello es que Abraham intercedió por él y Dios lo libró. Sin embargo, nos damos cuenta hasta dónde podemos descender en la degradación espiritual y cómo podemos afectar a los nuestros cuando nos alejamos de Dios. A veces decimos que no pasa nada si hoy no leo la Biblia o si este día no oro. No pasa nada si este domingo no voy a la casa de Dios. Un poco o un poquito de ir alejándonos se convertirá en algo sistemático y nos hará acercarnos a circunstancias cada vez más graves. El pecado nuestro no consiste en cuánto pecamos más gravemente. El pecado consiste en cuánto nos alejamos cada vez más de Dios. Porque mientras más te alejas de Dios, sinérgicamente más te acercas a este mundo y a su sistema pecaminoso. Que Dios nos libre de ello.